Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, teníamos la intención de hacer un vivo, pero no se pudo, así que decidimos hacer una grabación de esta conversación. El año pasado, que también nos tomó por asalto la pandemia, tampoco pudimos marchar para este 3 de junio, ni una menos, y este año, 2021, nos vuelve a encontrar en la misma situación. El año pasado desde Aralma pudimos hacer el primer conversatorio feminista, donde nos acompañaron Diana Mafía, Rita Segato y Dora Barrancos, y también, bueno, trabajamos diferentes temáticas relacionadas a la violencia hacia las mujeres y las niñas. Hoy tampoco podemos marchar ni estar en las calles, casi en ningún lugar del mundo, así que decidimos también seguir trabajando en la visibilización de estas violencias. Invitamos a Teresa Sánchez. Bienvenida, Teresa, desde México. Muchas gracias por invitarme a hablar de mi experiencia acá desde México. Gracias. Gracias por venir. La voy a presentar primero. Teresa Sánchez fue la primera coordinadora del protocolo ALBA del Estado de Jalisco en 2016. Este protocolo es un proceso de atención y reacción y coordinación entre tres niveles, local, estatal y federal, cuando existe el extravío o desaparición de mujeres y niñas. También no me quiero olvidar del extenso currículum de Teresa, me parece importante mencionarlo. Ha sido guionista de series de televisión recientemente, ahora nos va a contar un poco, participó de Ni Una Menos, Ni Una Sola, un programa sobre feminicidios, y este año se gradúa en la maestría de psicoterapia, y su tesis se trata sobre la relación entre la creencia en el amor romántico y la violencia de género. También trabaja como editora y colaboradora en el periódico El Milenio. Yo, para poder empezar, Teresa, bueno, recopilé como algunas cifras que me parece interesante contarte de Argentina, y que bueno, y vos nos vas a contar un poco de la realidad mexicana. Desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2021 se produjeron en Argentina 115 femicidios, 6 transfemicidios y 8 feminicidios vinculados de varones. Hay 120 niños y niñas que quedaron sin mamá, el 67% son menores de edad. Lo que pude ver de México, solamente para tomar un extracto, que según las cifras oficiales, marzo fue el mes más violento para las mujeres en tu país. Estos datos que doy de Argentina son según el Observatorio de Feminicidios de Argentina, a Adriana Maricel Zambrano, que dirige la Casa del Encuentro, que es una asociación con gran prestigio en este trabajo. Así que bueno, para comenzar, Teresa, ¿querés contarnos cómo es la situación en México? Y bueno, vos participaste, digamos, desde la coordinación, ¿no?, de un brazo ejecutor importante y recién creado en el estado de Jalisco. Pues mira, en términos generales, como dices, pues en marzo de este año ha sido el mes más violento para las mujeres. Está registrado que en los últimos 5 años, es decir, desde 2015 hasta lo que se tiene contabilizado a 2021, ¿no? Sí. El promedio se calcula que 10 mujeres pierden la vida a manos de la violencia machista cada día, ¿no?, aquí en el país. También tenemos el dato de que en este mismo periodo de tiempo ha aumentado el 96% el caso de feminicidios. 96. 96%. Impresionante. En el caso específico de Jalisco, por ejemplo, revisaba yo el dato exacto de 1997 a la fecha. Por ejemplo, en 1997 se registraban 34, no eran feminicidios todavía, pero sí, o sea, no eran tipificados como feminicidios. Claro, pero sí eran homicidios.
homicidios dolosos, como les Claro, pueden llamar a veces, había 34 al año aquí en Jalisco, se registraban. En contraparte con estos últimos años donde ya se pueden registrar alrededor de 200, entre 200 y 230, ¿no? tremendo. La verdad es que sí, es Ujú. aterrador. Además, ustedes tienen otra problemática, además, digamos, de los feminicidios, tienen un caudal muy importante de desapariciones, de personas que realmente no aparecen, digo, y específicamente en relación a las mujeres, que vos estuviste, digamos, en la dirección del protocolo ALBA. ¿Cómo se empezó a pensar en la posibilidad de, bueno, de crear un registro, ¿no? No solo de detección, digamos, de atención urgente a esta temática de la desaparición de las mujeres y las niñas allí? Pues mira, a partir del fenómeno de las muertas de Juárez, que como se le Claro, conoce, ¿no? Todo este sí, fenómeno de las mujeres que fueron asesinadas durante varios años en Ciudad Juárez, al norte de aquí de México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio una recomendación al país para que se abrieran este tipo de organismos, como el protocolo ALBA, que bueno, en realidad funciona como una parte de la fiscalía que está dedicada específicamente a la búsqueda de mujeres desaparecidas, mujeres desde recién nacidas hasta mujeres de la tercera edad, ¿no? A todo tipo de mujeres. Entonces, por qué surge esta recomendación? Pues porque las chicas que fueron asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, además de que, bueno, fueron asesinadas por hombres y por violencia machista, sí, además de eso, le aunamos toda un silencio y un no ver el problema por parte de las instituciones, del gobierno y de la misma sociedad, ¿no? Que es ahí donde cobra mayor relevancia el claro. fenómeno, porque no solo son los hombres matando a mujeres, sino que es todo un aparato de violencia que no, o sea, propicia, solapa, incluso promueve este tipo de actos, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, digo, como iba a tu pregunta, estos organismos, el protocolo ALBA de Jalisco fue, después de eso, desde esa recomendación, fue el primero después de Ciudad Juárez en el país, porque aquí se había recién, o sea, el protocolo empezó en mayo de 2016 y en abril se había emitido la alerta de violencia de género contra la mujer. Entonces fue parte del gobierno de querer cumplir con pues con esta estructura Sugerencia, claro, ajá, claro. para atender la violencia contra las mujeres y sobre todo las desapariciones. Y resultó, Teresa, por lo menos en la época en que vos pudiste estar, que digo que eran los comienzos, ¿resultó de alguna manera, digo, fue efectivo? Honestamente no, Mm, no fue efectivo porque me parece que como muchas iniciativas del gobierno pues responden muchas veces a cuestiones políticas, claro, a cuestiones de pues de banderas políticas que en ese momento a lo mejor por la efervescencia de los temas se unen, pero falta mucha profundidad, me parece, en ver realmente el problema y en querer hacer algo y en poder hacer algo, porque eh, digo, si bien no es un problema sencillo de resolver, no, claro. Porque es pero sí cultural, hay, ¿no? Es estructural, es sistémico, es cultural, entonces, claro que no es sencillo y se necesita, digamos, de todos los actores sociales para poder, digo, que haya voluntad política para querer ajá, resolverlo, tal cual. sí, y es eso, o sea, es algo que no puede resolver un fiscal, ni un gobernador, ni una persona encargada, ni un policía, ¿no? O sea, Claro, es algo que tiene que ver con una estructura que lo tenemos que decir así, pues corrupta, porque la fiscalía es una institución muy corrompida. Entonces, pues es difícil luchar contra todo eso, porque en mi experiencia personal llegas y te encuentras, o sea, yo tenía la intención de hacer lo mejor posible para tratar a estas mujeres lo mejor posible, tanto a las desaparecidas como a las víctimas de a sus familiares,
pero uno debe entrar a la fiscalía ya en estos mundos que yo les llamo submundos, pues porque son Sí, cosas que uno no se imagina hasta que no está ahí. claro. Y al estar ahí, pues te das cuenta de que tienes que estar luchando con cosas mínimas y con cosas muy absurdas y también con cosas que te afectan demasiado, porque no solo es lo que está pasando afuera, es adentro de la fiscalía, en tu oficina, los policías, las madres de desaparecidas, las desaparecidas, los medios de comunicación, las activistas, o sea, todo influye para que eso funcione o no funcione. Entonces es muy difícil. Sí, me imagino, y decías como también como el efecto en vos, ¿no? De el paso por ese organismo y la decepción que se te escucha, ¿no? Y lo decís, la decepción que uno siempre se choca, ¿no? Contra el Estado chocas en general, ¿no? O sobre todo con las Sí, cuestiones partidarias, donde, bueno, se levantan banderas de todos los colores hablando, digamos, de la libertad o de la igualdad, pero en realidad después en los actos hasta más cotidianos uno no los ve, por eso yo hablaba de voluntad política. Eh, sí, en Argentina nos pasa más o menos lo mismo, no tenemos, digo, tenemos una cantidad monstruosa para nosotros de femicidios y los asesinatos de niños, no, que yo tengo una lucha personal con eso. A mí me interesaría que también se puedan nombrar como feminicidios infantiles los asesinatos de niñas por su condición de género, ¿no? ujú, También, cosa que no pasa, porque bueno, la infancia no ocupa ese lugar de sujeto ni de derecho ni de deseo en casi ningún país de Latinoamérica especialmente, ¿no? Pero sí, ujú. uno se encuentra, digo, es como chocar todo el tiempo contra rocas, ¿no? Y que lo único que pareciera que importa son o buscar cargos o conseguir votos, digamos, o si estás en un año de elecciones o si no estás en un año de elecciones. Entonces es realmente muy difícil y muy decepcionante. Pero sí Sí, me parece que también, como yo por lo menos pongo, y mis compañeras, qué sé yo, la confianza en lo que sí nosotras podemos hacer desde los feminismos en la calle, ¿no? Acá en Argentina sabrás que logramos hace poco una cantidad de organizaciones nos hemos plantado en las plazas y hecho años y años de recorrido, muchas organizaciones, digo, y los demás acompañamos. El aborto legal, seguro y gratuito, que no lo teníamos en Argentina, bueno, se pudo aprobar hace muy poco tiempo. Y eso fue la presión social eh, de los grupos de mujeres, como fue el Ni Una Menos, que fue ujú, primero, digamos, los feminismos venían trabajando mucho, fuerte y parejo, pero bueno, un grupo de periodistas empiezan a tuitear, porque empezó así, ¿qué pasa? Nos van a matar a todas, nos están matando, bueno, una serie así de intercambio de tweets, y bueno, se empezó a salir a la calle y se formó Ni Una Menos, que realmente es movilizador, pero que no hemos logrado grandes cambios todavía a nivel de esto, que nos siguen matando, que siguen abusando a nuestros niños y niñas, que seguimos, digamos, cobrando menos por los mismos puestos de trabajo, que seguimos ocupándonos de los cuidados, siempre, digamos, en ese lugar de la vulneración del derecho y de la falta de igualdad y de la violencia. No sé qué ujú. pensás vos, Teresa, allá en México, me imagino que pasará más o menos lo mismo. Pues sí, como sabes, incluso acá estamos más atrasados, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya tienen esta posibilidad de aborto, Sí, este, con las condiciones que se requieren y gratuito, claro, pero acá todavía está eso, pues todavía pendiente. está lejos, pendiente, sí. Eh, sí creo que está todo lo que tú comentas, ¿no? De la falta de equidad en muchos sentidos, incluso en la justicia. Es algo que me parece muy importante porque, por ejemplo, los feminicidios tienen, o sea, pasan por toda una línea de estructuras, ¿no? O sea, es decir, sí es víctima de la violencia de género la mujer, pero además es víctima de la sociedad que la ignora, es víctima de las instituciones que no ponen atención cuando la mujer demanda,
es el gobierno que no hace las políticas integrales necesarias para darle primero protección y luego, si no protección, resolución, ¿no? Entonces, hay mucha impunidad e injusticia, Claro. por lo que, por lo mismo, pues no se puede todavía remediar. Entonces, eso está muy presente y lo vemos todos los días. Pero Sí, también a mí me da gusto que dentro de todo esto, sí yo veo un cambio en la conciencia de muchas personas, sobre todo en mujeres, sobre sí, todo las más jóvenes. A mí sí. me da gusto ahora que, bueno, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinas y tengo chicas conocidas y yo las veo ya como con un feminismo más, más natural, Sí, sí, más, más ya sin, plantadas además, sí, sí, y ya no como nosotras que nos tocó luchar con muchas cosas y todavía nos toca, pero nacimos en otras épocas, ¿no? Entonces, claro, tal cual. yo creo que sí está rindiendo frutos lentos, a lo mejor en algunos casos, pero no es lo mismo hoy que hace 2 años, que hace 5, que hace 10. Creo que sí hay más conciencia, incluso de los mismos hombres, ¿no? O Sí, sea, bien. sí, me parece importante mencionar lo malo, pero creo que también hay cosas que se están logrando y creo que no hay de otra forma, ¿no? Más que seguir como, Sí, pues, sí. pugnando porque todo esto continúe y porque cada vez entendamos más lo jodido, ¿no? Del machismo, sobre todo, que es Sí, jodido para nosotras las mujeres, pero pues también para los hombres, ¿no? Entonces, totalmente. tendrían que Bueno, viste que entenderlo así. la palabra que se usa es la de construcción, ¿no? Como Claro. que, de Derrida, pero bueno, ahora digo, se usa como un concepto bien popular y está muy bien, digo, porque es analizar casi cada conducta. Te habrá pasado, a mí me pasa todavía, yo tengo hijos varones grandes. Ujú, Entonces, me pasa que, bueno, quiero ir haciendo 200 cosas en la casa y digo, bueno, pará, o sea, ¿no? Como, ujú, bueno, hay un par de jóvenes que que podrían pueden estar. ayudar. Claro, no solo ayudar, digo, que les Sí, corresponde hacer sus cosas, pero viste, te sale esto, ¿no? Como que me no sale, ayude, sí. nos sale esto, hemos sido criadas así, es muy difícil, digo, hasta en la propia casa, digo, y uno que anda con el cartel feminismo, ¿no? Popular, Ajá. pero, Ujú. pero no, nos pasa en casa, y nos pasa en todos en los lugares del trabajo, en el psicoanálisis, por ejemplo, digo, la revisión teórica Ujú, ha sido tremenda y sigue siendo, digamos, tremenda, ¿no? Poder revisar una teoría que tiene mucho sesgo de machismo, ¿no? claro. Entonces, bueno, en Freud específicamente, digo, pero en todo, digo, si uno se pone a buscar, es realmente cada cosa, es poder leerlas desde otro prisma, es poder mirarla, es ponerla a debatir, a discutir, bueno, de qué se trata. A mí me interesa, Teresa, muchísimo y te quería preguntar, eh, porque bueno, trabajo de eso, las infancias, ¿viste? En Aralma nosotros nos ocupamos especialmente de las infancias y un pedido que tenemos siempre a los feminismos es vengan, abracen la causa de la infancia, porque a mí me parece que es la trinchera más vulnerable, a donde pega fuerte el patriarcado primero, ¿no? Desde que vos Ujú. nacés, desde siendo niña, ya te empiezan a pegar duro y parejo, ¿no? Eh, ¿Vos qué crees de lo que vos has visto, digamos, de tu trabajo y tu análisis, y sé, digo, que estás terminando también tu maestría? ¿Qué pasa con las niñas en México? ¿Pasa lo mismo que acá, que digo, los estereotipos de género van violentando las infancias de a poco, no solo niñas y niños, pero digo, para no ponerlo binario, sino bueno, la infancia trans, que hace muy poco tiempo también se está tratando de visibilizar y sufren muchísimas violencias? Bueno, en este momento Sí, tenemos un joven desaparecido trans, Tehuel, que bueno, hace meses que no aparece y la familia lo está buscando y bueno, realmente no sabemos dónde está y se sigue pegando así de duro y nos desaparecen personas o después aparecen asesinadas. Ayer encontraron también a una joven asesinada y tirada en un baldío con marcas digamos, de tortura y parece que también abuso sexual. Eh, pero bueno,
digo, esto por lo menos para mí, o como yo lo vengo pensando y cómo lo pensamos desde nuestra asociación, empieza desde la infancia, desde esto, los prototipos, ¿no? Estereotipos de género, qué debe hacer una mujer y qué no, que no se puede, que se puede hasta dónde podés llegar, el techo de cristal, bueno, todas las cosas que más o menos conocemos. ¿Cómo es en México, que la verdad es que siempre se lo ha nombrado como uno de los países más machistas de Latinoamérica? Esto es, ¿sentís que es igual en Argentina, de lo que sabés? O... Yo creo que sí sigue siendo en general así machista. Y creo que la infancia está rezagada y olvidada, no solo las niñas, sino los niños. O sea, creo que hay una tendencia que por un lado es muy buena, por ejemplo, a ver por los rezagos en cuestión de género con las mujeres, pero siempre me pregunto, y con mis amigas también platicamos, si es de los niños quién se está encargando, ¿no? Niños y niñas, está todo muy, como que no se visibilizan bien los problemas que tienen las infancias, ¿no? No, acá Si, tampoco. si en general los niños no son muy tomados en cuenta en ese sentido, pues las niñas están peor, ¿no? Está mucho peor, sí. Por ejemplo, en el caso de cuando yo estuve en el protocolo ALBA, la mayoría, te puedo decir que el 67% de las desaparecidas eran menores de edad. O sea, la mayoría. Y de ese 67%, muchas eran inducidas por hombres mayores a dejar sus casas, ya sea para prostituirlas, para que vendieran droga, o para incluso pues estar con ellas, pero de una manera ilegal. Claro, explotadas ¿no? sexualmente para comercialización de sus cuerpos. Sí. Y yo cuando estaba ahí como directora, coordinadora del protocolo ALBA, lo que me causaba mucha bronca y pues eso, conflicto, era que yo atendía, por ejemplo, a las mamás de las chicas que se desaparecían, ¿no? Sí. Y yo veía a las madres y veía a las madres con unos problemas también tremendos de violencia estructural, ¿no? Claro. Violencia no solo la del papá de su hija, sino la de su pareja, la de su hermano, la del papá, y vuelvo a decir, la de la sociedad, de las instituciones, del gobierno, donde está totalmente anulada la persona, que incluso muchas veces también es joven, ¿no? Es una madre joven de una adolescente, una madre de Claro. 18 años con una niña bueno, no tanto así, pero bueno, una de 20 con una de 12, no sé. Sí. Había muchos casos así, ¿no? Claro que son Entonces, como dos niñas, ¿no? como dos niñas. Claro. Ajá, Un bebé criando un bebé casi. casi. Mm. Y entonces era muy tremendo también que, por ejemplo, si estas mujeres, cualquiera, la mamá o la desaparecida, tenían bebés, niñas y niños, pues también no había atención, no hay atención buena para esos niños o niñas que quedan pues desprovistos por lo menos de manera momentánea o de manera permanente porque las madres están desaparecidas o porque están en rehabilitación o porque están en cualquier otro lado, ¿no? Claro, que están privados de cuidados familiares, digamos, ¿no? Ujú. Claro, en ese momento, claro, porque al momento, acá también hace poco tiempo, para los huérfanos de femicidio, existe la ley Brisa que los cubre de alguna manera, tienen una cobertura desde el Estado, que se creó, digamos, por un caso, ¿no? Pero ahí vos, claro, lo que decís, porque en México tiene otra problemática que esa también a mí me interesaba poder como charlarla, que es esta, las desaparecidas, que pueden pasar años o buenos o para siempre que no encuentran a esa persona desaparecida. Entonces, los niños ahí no son huérfanos de femicidio, sino están como en un estado Sí, no en tiene el nombre, limbo, no digamos, tiene ¿no? nombre, No tiene ¿no? nombre. Y no tiene apoyo y no tiene ayuda y no tiene nada, ¿no? O sea, Es normalmente impresionante. y las familias que se quedan con los hijos de estas mujeres, pues si no tienen recursos, o Claro, sea, son normalmente las abuelas,
las que cuidan a Las los otras niños, mujeres, las las otras otras mujeres de la mujeres. familia, claro, Ujú. claro. Y si me preguntas que si sigue el machismo con las niñas, pues sí, evidentemente, te digo, hay avances que es importante destacar, pero en ciertos sectores, en la mayoría, siguen estos estereotipos, estas expectativas de que si tú eres mujer tienes que ser así, comportarte así. Y bueno, como sabemos, eso tiene mucho que ver en que muchas mujeres acaben asesinadas por un hombre, ¿verdad? Por Ujú. supuesto, porque bueno, realmente una se empieza a convencer desde niña, te empiezan a convencer de que las cosas son así, que si te pegas amor, que si te trata mal, que si te cela, es porque te quiere, entonces bueno, te podés ir bancando una cantidad de cosas tremendas y muchas veces no hay salida porque tampoco tenemos salida financiera o económica como para sustentarnos. Yo ayer contaba en una conferencia, Teresa, sobre abuso sexual. Contaba el caso de una niña que hice el diagnóstico y dio positivo, digamos, había sido abusada sexualmente por un familiar. La madre logró hacer la denuncia, pero después la tuvo que retirar porque la abuela materna le dijo, bueno, retira la denuncia, era el otro hijo de esta mujer, era el tío de la niña, digamos, la mamá tuvo que retirar la denuncia porque la abuela materna, si no, la echaba de la casa a ella con sus 2 hijos. Ujú. Entonces esta mujer muy joven, con 2 niños pequeñitos, quedaba en la calle o se quedaba viviendo en la casa con el hermano pedófilo que abusaba de su propia hija. Decidió Claro. quedarse en la casa porque la verdad es que no tenía dónde ir. Bueno, esta violencia, digamos que también, digo, la falta de posibilidades, digamos, de que no tengamos cómo alimentar a nuestros propios hijos, de no tengamos a dónde vivir y tengamos que hasta entregar un hijo a la lujuria de un pederasta, es una de las cosas, ¿no?, más terribles que puede pasar. Me acuerdo, me quedó grabado de esa mujer, me dijo, bueno, en todo caso, cuando ella sea grande, me lo va a recriminar. Yo pensaba, claro, no, no sé si hay un concepto como para pensar algo así, ¿no? No solo, digo, la niña podría recriminarlo y probablemente después pudiese entender la situación bestial en la que estaban padeciendo, digo, porque era también poder vivir. Pero bueno, Ujú. atravesados, ¿no? La madre, la hija y todos por una violencia machista que da terror. Y en donde la mujer tiene escasas o nulas herramientas para salir de ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Y todavía y yo creo que hay que seguir, ¿no? Y visibilizando y trabajando y qué sé yo, y charlando y señalando cada cuestión que uno pueda ver que esto no está bien, que está fuera de lugar, que no es igualdad, pero que cuánto que falta. Y en relación a la infancia, es impresionante lo que falta. Es muy difícil hacer que el mundo adulto mire a los niños como sujeto de derecho y deseo. Muy, muy difícil. Es Ujú, como si ujú. fuesen, de alguna manera, creen que, muchos por lo menos creen que son como de goma, ¿no? Entonces que pueden, que Como se que pueden todavía acomodar. como si no fueran todavía humanos, ¿no? No, tal Como cual. no cuentan, pues No, igual. no cuento. Tal cual, Teresa. Contanos, Teresa, algo de la relación entre el amor romántico y la violencia de género. Ujú. Algo de lo que te parezca interesante para ir cerrando nuestra charla, que sé que tenés que ir a dar clases y yo también tengo que seguir. Pues mira, a propósito yo estoy estudiando una maestría en psicoterapia y siempre me gustó la psicología y el hablar con la gente y escucharla, Sí, pero fue desde que estuve en el protocolo ALBA cuando dentro de todas las cosas que se supone que tenía yo que hacer, la más tangible y donde veía yo que podía haber, aunque sea una, un resultado inmediato, era eso, ¿no? Escuchar a las personas y tratar de darles lugar a sus conflictos, a sus problemas y a sus sentimientos. Bueno, así fue como ya me decidí a estudiar la maestría y eh, tuve algunas pacientes que
como parte de mi formación, no ya como psicoterapeuta, sino como parte de mi formación. Y varias de ellas, eran 5 y 4, me hablaban de sus problemas, y sus problemas tenían siempre que ver con una pareja o expareja, amante, esposo, ex esposo. Y me di cuenta de que en esas relaciones era una constante ese permanecer en relaciones que no solo no las satisfacían, sino que las humillaban, las minaban, o sea, aparte de no aportar, les quitaban, ¿no? Sí. Esas relaciones con estos hombres, y parecía tan evidente lo que decían ellas, pero también estaba esa parte romántica, esa idea romántica de yo sin un hombre no valgo lo mismo, yo ya me casé y entonces si me divorcio pues es un fracaso, o yo me siento tan poco atractiva físicamente que si este hombre me hizo caso tengo que quedarme ahí porque nadie más me va a hacer caso. Entonces todo esto tiene que ver con esta construcción que le llaman ahora las estudiosas amor romántico, Amor que es romántico. el amor romántico, pues que no es otra cosa que creer en ideales que vamos a tener con una pareja como lo del príncipe azul y la princesa, ¿no? Sí, tal Que cual. no solo somos las mujeres las que lo queremos, también los hombres lo pueden creer y padecer, ¿no? Sí, 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 y yo he tenido pacientes y tengo pacientes varones que les pasa eso, digo que también que caen en las redes del amor romántico y los sacrificios pueden ser gravísimos, ¿no? Como vos contabas. Aquí lo más tremendo pues es separar a las mujeres porque normalmente son quienes acá pueden acabar muertas por Por esta supuesto, creencia, acá es lo ¿no? mismo, sí, sí, sí. Ajá, Para remarcarlo, sí, por supuesto, sí. que lo más grave les pasa a las mujeres y a las niñas, ¿no? Uh-huh. Em, Por esta, sí, por eso, perdón, porque muchas veces dicen, bueno, sí, un feminicidio es alguien que mató a la mujer y se debe de juzgar como homicida, ¿no? Pero lo que tenemos que tomar en cuenta también es todo lo que hubo antes, o lo que no hubo antes de que sucediera ese asesinato, ¿no? por supuesto. Toda la cuestión incluso política, donde nadie hizo nada para que esa mujer no muriera, ¿no? Por ser mujer, a manos del hombre que vivía con ella incluso. Entonces, pues estas mujeres creen, la mayoría están ahí porque creen todas estos preceptos de amor romántico, que es un amor malentendido y donde se les cría para cuidar a los demás, pero no a sí mismas, ¿no? ¿Es amor? No, no es No, amor, no es amor, claro. no es amor. No, Porque pues el amor parte de uno mismo, para empezar, claro, ¿verdad? Hacia una claro. misma y esas prácticas no tienen ese amor propio, ¿no? No, 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 claro. Aparte sí, es abandonarse a uno mismo para la satisfacción del otro, eso de ninguna manera, ¿no? Como puede ser amor. Uh-huh, uh-huh. Y lo último, Teresa, contanos un poco, ¿cómo fue lo de armar un programa de televisión sobre feminicidios? ¿Cómo fue esa iniciativa en la que vos participaste? Pues yo ya había trabajado con una amiga y compañera, Sujei, se llama Sujei González, en otros programas de televisión como guionista. Hicimos uno sobre sexualidad hace ya tiempo, otro sobre padecimientos de distintos tipos. Y bueno, a raíz de todo lo que estamos viviendo y de que nos interesan muchas, pues que se abra este pensamiento, por lo menos que se abra la gente al pensamiento, en la que vaya entendiendo muchas cosas, que no se cierren ya ves que mucha gente dice, no, el feminismo es muy radical, Sí. no estoy de acuerdo. Todo esto, intentamos hacer un programa avalado por la Universidad de Guadalajara, que es la universidad de acá de las más importantes de aquí del estado,
que pudiera, que fuera lo más sencillo posible para que lo pueda entender cualquier persona, ¿no? Porque también existen muchas teorías feministas y todo, muchos discursos, pero que a veces quedan muy alejados Sí, sí, o de lo huecos, cotidiano, claro, ¿no? sí, sí, sí. Entonces nuestro programa pues obviamente está, está hecho con la intención de evidenciar que existen estos asesinatos a mujeres por el machismo, pero también para reflexionar sobre por qué ocurren. Esta primera temporada tiene 13 capítulos, están en YouTube por si los quieren ver. Ah, sí, Se llama Ni una menos ni una sola. gracias. En el canal 44 de la UDG, ahí los pueden ver, ya están todos en la plataforma. Y son 13 capítulos donde hablamos, cada capítulo habla de 3 feminicidios en concreto. Están basados en casos reales. Están basados en casos reales, no solo de México, sino de América Latina, incluso también tenemos algunos hispanos. Sí. Queremos reflejar no solo la realidad del país ni del estado, sino de Hispanoamérica, ¿no? Sobre todo Latinoamérica, que es muy parecido el problema en todo nuestro continente en esta parte, ¿no? Entonces es un programa pensado para que se pueda ver en toda América. Y además de eso, pues las reflexiones de por qué ocurren los feminicidios, no nada más es que hay hombres locos, asesinos que matan a las mujeres y ya, ¿no? Sino que no nos quedemos en ese discurso y ver cómo lamentablemente pues cualquier hombre que esté metido en una dinámica machista puede terminar siendo un feminicida, ¿no? Por supuesto, un Y una feminicidio, un mujer, violador, sí, un pero violento. incluso por esta inconsciencia de las prácticas cotidianas en las que no se repara y se, pues eso, ¿no? El hombre se enoja porque es hombre, reacciona así violento porque es hombre, esas justificaciones, Sí. y al final incluso, pues sí, mató a la mujer porque se le pasó la mano, se Sí. enojó y ya. Como ¿no? antes se llamaba crimen pasional, ¿no? No hace Ajá. mucho tiempo, ¿no? Era un crimen pasional, se puso celoso, no sé, se puso mal y entonces por pasión, la pasión lo convirtió en un asesino. Bueno, no. Primero es un asesino. Para empezar, ¿no? Claro, Ajá. para empezar es un asesino, ¿no? Y ya los por qué, pues no es porque se enojó en ese momento, es claro, por todo lo que antes por supuesto. se ha permitido, ¿no? Entonces, bueno, pues tal cual. Es así. Bueno, muchas gracias, Teresa, por acompañarnos. No pudimos hacer el vivo porque, bueno, no sé qué pasaba con internet, pero bueno, ahora vamos a compartir esto con todos y todas. Así que, bueno, te mando un abrazo, nos vemos pronto, seguimos charlando y te invitamos para la próxima. Muy ¿Dale? bien, pues muchas gracias a ti. Bueno, y también te mando un abrazo. Un abrazo. Bueno, ni una menos, decimos, ¿no? Ni una menos. Sí. Gracias. Gracias.